Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Póngase de pie, por favor, queridos hermanos. Filipenses capítulo 2 y su verso número 8, para la gloria del Señor. Hay cosas que a veces nosotros no tenemos provistas, pero que el Señor ya tiene establecidas. Y es más importante lo que Dios hace que lo que nosotros podemos hacer. Pero todo lo que ha acontecido hasta este momento ha sido de una tremenda bendición. Filipenses capítulo 2 y su verso número 8. Dice la palabra: y estando en condición de hombre, hablando de Cristo, Filipenses 2:8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sea bendito y alabado tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Podéis sentaros. Queridos y apreciados hermanos, quiero hablar brevemente acerca de la obediencia. La obediencia no es otra cosa que el sometimiento voluntario, el sometimiento a una disciplina. En este rubro específico, la obediencia espiritual es el sometimiento total a Dios en una disciplina que solamente el Espíritu Santo puede proyectar. Abra su morralito y anote esto. El obediente solamente es aquel que ha entendido y ha adquirido temor de Dios. La obediencia a Dios solamente puede provenir de un amor tan fuerte hacia Dios que proyecte obediencia a Dios. Aclaro, si una persona no le teme a Dios, ¿a quién le puede temer? Cuando estoy hablando de obediencia en el temor de Dios, no estoy hablando de miedo. Nosotros no le tenemos miedo a Dios, le tenemos respeto, que es totalmente diferente. Cuando un padre ejerce autoridad sobre sus hijos, los hijos le obedecen en amor. No es de que ya vino papá y cada quien a meterse debajo de la banca o debajo de la silla. No, Señor, ese es temor. Ese es miedo. Nosotros no le tememos a Dios. Nosotros amamos a Dios y le obedecemos por respeto y reverencia a Dios. Entonces, amados hermanos, el primero que nos da a nosotros un ejemplo fabuloso de obediencia es precisamente Cristo. Él enseña con el ejemplo. Yo no puedo darme el lujo de decirles: hermanos, vigilen, y yo no vigilo. Hermanos, ayunen, y ustedes no me ven en el ayuno. Yo no puedo decirles: hermanos, congréguense, y ustedes no me ven en la congregación. Yo no puedo decirles: hermanos, vístanse correctamente, compórtense correctamente, si yo no lo estoy haciendo. Entonces el primero que saca el pecho a las balas es el Señor Jesucristo, diciendo: estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Usted cree que fue fácil para el Señor Jesucristo obedecer? No, Señor. Allá en el huerto del Getsemaní, el Señor Jesucristo dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. O sea, Señor, si hay una oportunidad, que se muera Pedro o que se muera Judas, cualquier otro, Señor, pues allá tú. Pero que se haga como tú dices. Él sabía que pasar por la cruz no era pasar mascando chicle, que iba a cargar en sus hombros el pecado de la humanidad entera. Pero él fue obediente. Cuando se escuchó la voz en el cielo decir: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Él saltó y dijo: heme aquí, envíame a mí, para que se cumpla lo que en el libro está escrito de mí. Obediente, obediente hasta la muerte. Bendita sea la gloria de Dios. Ojalá una pizca de esta obediencia nos pudiese caer a nosotros. Bendita sea la gloria de Dios. Ojalá que una milésima de esa obediencia pudiera ser rema en nuestro corazón y pudiéramos decir: sí, Señor, yo quiero ser obediente a tu palabra. Concluyo. La gente quiere ser obediente a Dios. Usted le pregunta a cualquiera, pregúntele a cualquier transeúnte: ¿quiere ser obediente a Dios? Y le va a decir que sí. Pero no quiere obedecer a su padre en la casa. No quiere obedecer a su esposo en la casa. No quiere colaborar con su esposa en la casa. No quiere obedecer a su pastor. No quiere obedecer a su líder. No quiere obedecer a su maestro. No quiere obedecer la autoridad establecida sobre él. Entonces, ¿cómo podemos obedecer a Dios si no lo vemos? Y Dios dejó autoridades ya establecidas para que a ellos nos sujetemos. Cuando una persona civil se transforma en soldado,
los primeros 3 meses son cruciales, porque lo primero que tiene que aprender es obediencia y disciplina. Tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a una rutina de ejercicio diario. Lo mismo pasa en la fe. Pero hay personas que llegamos a tener hasta joroba en el Evangelio y nunca aprendemos lo más elemental, la disciplina y la obediencia. Por eso es de que se cometen grandes errores. Tengo muchas citas que quería compartir con ustedes, pero hermanos amados, hay una cita que tocó mi corazón de una forma increíble, porque la obediencia es de Dios y la desobediencia es del diablo. Diga conmigo, la obediencia es de Dios y la desobediencia es del diablo. Mire, aquí hermano, cuando aparece un tipo que le va a dar la noticia a David que él había matado a Saúl, cosa que era mentira. David, en vez de alegrarse, porque este tipo mató a Saúl porque no tenía obediencia a Dios y no tenía temor de Dios. David, en vez de darle gracias por matar a su enemigo, le dice en el segundo libro de Samuel 1:14, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano y matar al ungido de Jehová? ¿Cómo no tuviste temor? Aquí, hermanos amados, este es el meollo del éxito en el Evangelio. El temor produce obediencia santa. Y esa obediencia, hermano, la aprendemos directamente de Cristo. Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de ellos. Hebreos 5:8. Aunque era hijo, por lo que pareció, aprendió obediencia. La obediencia se convierte en temor santo. Romanos 16:19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sigue diciendo el apóstol en 2 Corintios 9:13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para con ellos y para todos. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Nos vamos. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, nos sometemos a siervos voluntarios. Voluntariamente Dios no obliga a nadie. Pero si usted y yo no obedecemos a Dios, quédese tranquilo que voluntaria o involuntariamente terminará sirviendo al diablo. Sí, señor. Esto pasa como en la Guerra Fría en Centroamérica. Si usted no quería prestar servicio militar y se escondía de los soldados, no se preocupe, llegaban los guerrilleros y se lo llevaban. Pero ya estaba en edad de pelear. O se iba con los soldados o se lo cargaban los guerrilleros. El problema era este. Si se lo llevaban los soldados, la familia podía ir a verlo y tal vez sobrevivía a la guerra. Y le mandaban 70 quetzales a su familia. Pero si se lo llevaban los guerrilleros, es posible que nunca supieran dónde estaba usted. Porque no había un registro de dónde pudiera estar. Y obviamente tenía más posibilidad de sobrevivir con el ejército que con la guerrilla. De la misma manera, si usted decide en su corazón ser obediente a Dios, tiene la posibilidad, bendita sea la gloria de Cristo, de triunfar en el nombre de Jesús y de ser alabada sea la gloria del Señor, sostenido por el poder del Espíritu Santo y la palabra. Pero si usted no acepta a Cristo, o no se llena de Cristo, o no se somete a Cristo, entonces se lo va a cargar el diablo. Y a sus prisioneros jamás les abrió la cárcel. No va a andar con tanto cuento. Ejemplifico. Nosotros si queremos ayunamos. Si se nos da la gana nos congregamos. Si queremos contribuimos. Y si no, no lo hacemos. El pastor no nos anda cobrando los diezmos, ni pidiendo, ni exigiendo las ofrendas. Pero los satanistas sí. Los satanistas se flagelan todos los viernes. Se sacan sangre. Hacen sacrificios. Y si el diablo les dice que violen a sus hijos, tienen que hacerlo.
Y si le dice el diablo que se beban la sangre o que se coman el corazón de su madre, tienen que hacerlo. Porque el diablo sí es abusivo, ese sí exige, este sí oprime y esclaviza. Pero Cristo nos ha dado libertad y vale la pena obedecer a Dios y vale la pena servirle a Cristo y vale la pena ser hijos de obediencia. Bendita sea la gloria de Dios. Oh, hermanos amados, mire, esto es algo realmente extraordinario. No tenemos tiempo para más, pero yo quiero plasmar esta palabra para que usted diga, porque alguien dirá por ahí, ¿cómo es eso de que si no obedecemos a Dios vamos a obedecer al diablo? Mire lo que dice Efesios capítulo 2 y su verso número 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, escúchelo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué espíritu se le metió a Judas? El espíritu del diablo, espíritu de desobediencia. ¿Qué espíritu se le metió a Ananías? El que ofreció y no dio, espíritu del diablo. Todo mal espíritu viene de parte de Dios y el espíritu de desobediencia viene de parte de Dios. Y el espíritu de desobediencia no viene de parte de Dios. Y el espíritu de obediencia viene de parte de Dios. Así que, hermanos, cuando aprendemos a obedecer, empezamos a crecer. Insto, obedecer a Dios, todos quieren obedecerle porque no lo ven. Pero ¿cómo vamos a empezar a obedecer? Obedeciendo la autoridad inmediata que ha sido establecida sobre nosotros. Empiece a obedecer a su líder de sociedad, a su líder de grupo familiar, a su pastor, a su iglesia. Aprenda a obedecer a los oficiales de la policía, a obedecer a las autoridades de la escuela, a obedecer a su patrón en su trabajo. Hay gente, hermano amado, que maldice a su patrón, patea la cubeta, riega la pintura, tira las herramientas. Y eso es una desobediencia a Dios, porque Dios dice que nos sometamos a la autoridad de nuestros amos. Todo lo que es obediencia huele a Dios, y lo que es desobediencia huele a diablo. Nosotros somos hijos de obediencia y la gente nos aplaude. El apóstol Pablo dice, estoy maravillado de la obediencia de vosotros. Eso es el sello de ser un hijo de Dios. A nosotros no necesitan estarnos diciendo, hermano, háganlo, porque hay un espíritu de espontaneidad, hay un espíritu de colaboración, hay un espíritu de trabajo, porque Dios ha depositado en nosotros la obediencia de su Santo Espíritu. Vamos a estar de pie en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 4, verso 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Padre, yo bendigo a este pueblo, en el cual has depositado obediencia. En primera instancia, a tu palabra, a tu voluntad y a tu orden establecido. De la misma manera, Padre, bendigo a los incontables que nos escuchan a través de diferentes plataformas. Y te ruego que el espíritu de obediencia arrope sus mentes, sus almas, su corazón y sus espíritus. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, si alguien vino con un problema, si alguien vino con una necesidad, si alguien está pasando por un momento difícil, sé con él, sé con ella. Bendícele, Señor, y proyecta esa sanidad. Proyecta ese milagro y permite, Padre, que nos salga como vino en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nuestro hermano ministro nos despide en este momento en palabras de oración. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Ungida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida. Tu vida cambiará.